convocada por el 15M de la Asamblea de Arganzuela, donde hemos invitado a unos doctores y muy amablemente nos dijeron que sí, en los cuales nos van a hablar de las unidades de gestión clínica, que como sabéis, una vez que hemos impedido que el Partido Popular privatizara los 6 hospitales que quería privatizar y los 26 centros de salud, pues ahora parece ser que quieren maniobrar y quieren colárnoslas por otro lado. Recordar, bueno, ella se llama la doctora Ramos, es doctora del Centro de Salud de Pirámides, y es el doctor Carlos García de apellido, ¿no? Sí. Bueno, Ramos Maribel, poniendo bueno, Maribel Ramos y Carlos García, que es el doctor del Centro de Alpedret, de la población de Alpedret. Entonces nos van a hablar de la sanidad, de esto que estamos hablando. Tenéis, compañeros, pues unos 20 minutos cada uno, 25 minutos, por el fin de que luego pues la gente quiera haceros alguna pregunta o alguna duda que nos surja de lo que nos expliquéis, pues que entremos en un poquito de debate, ¿de acuerdo? Por cuanto queráis. Vale, pues empiezo yo. Avisarme por favor del tiempo, porque a mí no me importaría que me interrumpierais si hay alguna cosa que no queda clara o que no queda clara. Yo soy Carlos García, llevo 30 años de médico de APD de Alpedrete, y eso es una cosa que bueno, que parece sonar un poco a la prehistoria. APD, ¿qué era? ¿O qué es? Somos todavía. Pues asistencia pública domiciliaria, que llegamos a por oposición a ser funcionarios de carrera, y que hoy hay que decirlo, porque hoy, como después hablará Maribel, pues somos una pieza bastante incómoda para hacer lo que se quiere hacer. Pues no nos pueden sustituir, solamente tendríamos que renunciar a ser funcionarios, o en caso de seguir siéndolo, no renunciar, que por lo menos a mí no me da la gana, se nos desterraría, digamos, a otras funciones, incluso fuera de la red de salud. Estamos metidos en pleito, tenemos juicio, ya ha habido una suspensión cautelar, porque no pinta mal entonces para nosotros, pero que hay un juicio en julio, donde se está hablando de esto, y antes de ayer hubo una mesa con el director general de Recursos Humanos, con la mesa sectorial, y los seis sindicatos que para mí no son muy de confianza. A mí, sujeté de comisiones ASE, CSIC y USAID, pues habló precisamente de nosotros, porque de la estatutarización. Entonces, pues claro que se escena ahora sí el juicio en julio, que julio siempre parece que es un mes sospechoso también de que hagan movimientos extraños. Bueno, pues eso, es decir que eso, los de APD, empezamos en el año 83, en una oposición que se celebró en el 81, hasta que empezamos a funcionar se hizo el 83, imaginaros más o menos el panorama. Algunos pues conocéis de sobra, porque estaba por entonces el presidente de la comunidad, Joaquín Lerina, el consejero fue Mari Carmen Mendoza, y el más conocido Sabando, y el ministro Ernest Lluch. Fue una época que la verdad no fue mala. La atención primaria se desarrolló mucho, y bueno, había como dinero dedicado a esto, ¿no? Después la verdad que pasaron unos años en los que se fue precarizando, y a ojos vista vimos cómo se iba recortando, cómo se iban disminuyendo los recursos humanos. Antes había, por ejemplo, yo estoy en un pueblo que es turístico, que es residencial, y es Alpedrete, que se triplica la población en verano, pues había médicos de refuerzo. Después ya esos médicos de refuerzo se desaparecieron, y ahora ni siquiera nos cubren la suplencia. Nos tenemos que poner, oye, ¿cuándo te vas tú en julio? Pues yo me voy en agosto y tú te vas en septiembre, porque si no esto se queda vacío, no nos podemos ir, no, cuando queramos. Pero contra viento y marea, pues lo creo que los profesionales hemos conseguido que la atención primaria siga bien, siga en buen estado, ¿no? Con malas condiciones, pero bien. Realmente podemos estar un poco orgullosos de que con mínimos medios, cuando éramos un médico y una enfermera únicas en el pueblo, pues ya empezábamos a
construir, antes de que la comunidad nos dijera, vamos a hacer centros de salud, dice, bueno, ya casi los tenemos hechos, porque efectivamente introdujimos la historia clínica, introdujimos las actividades de promoción de la salud, como reconocimiento, por ejemplo, en mi caso, a Pedro es un pueblo cantero, donde hay mucha silicosis, pues hacíamos reconocimiento. Y bueno, pues como teníamos 24 horas de trabajo al día, y éramos muy jóvenes, pues teníamos tiempo. Entonces, pues nada, yo creo que sí, fue una época interesante, y después empezó el decaimiento, y viendo cómo se nos ponían las cosas más duras. Después ya llega pues lo que ya conocéis. Yo no sé si será pesado volver a repetir un poco, si no lo conocéis, lo que ha sido la marea blanca. Desde este octubre de 2012, ¿no? Cuando se lo tengo que leer porque esto es cuando se aprueba el plan de medidas de gestión de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Se llama así. El plan de privatizaciones se llama de esta manera. Entonces, bueno, yo ahora, para ser un poco más ameno, hay un gran ideólogo hoy en España, ¿no?, que está conocido por todos, ¿no?, que se llama Roto, que ponía una viñeta de esa que se ven dos personajes siniestros y uno le dice a otro como, haz que esto parezca un rescate. Entonces no es un rescate, el señor González está hablando de un ahorro de 600.000, después de 200.000, de 600 millones, perdón, de 200 millones, de 167 millones, y después de ya se verá. Depende de las cápitas, depende de no sé qué. Y entonces pues vimos que eso no era una medida de ahorro, era un negocio para otros, ¿no? Ahí ya podemos entrar en el tema de las puertas giratorias, pero eso yo creo que ya se sabe, ¿no? Como gente que licitó determinadas privatizaciones, como de Unilabs o de determinados hospitales, como el de Toledo, me parece, están hoy en puestos directivos. Se puede que pasara el periodo reglamentario de 2 años y un día. Bueno, no sé, después hubo una suspensión cautelar, ¿no?, de esta, que nos pusimos bastante contentos, pero decimos, cuidado, que todavía no. Y yo destacaría que en el auto judicial se emplean términos que nosotros todos empleábamos en nuestros escritos, en nuestras consignas. Hay 3 que son fundamentales. Bueno, los 3. Esto es decían los jueces, esto es una cuestión irreversible, es como una demolición, empleaba esta palabra. Si os acordáis de un nefrólogo, del jefe de nefrología, el doctor Víctor Ruiz, de verdad que fue muy emotivo verlo. Él hablaba de una voladura controlada del sistema sanitario. Los jueces decían demolición. Después, que decían también los jueces, no está demostrado que esto se ponga un ahorro. Entonces decíamos, esto no se pone un ahorro. Y después, el tercer término era que cómo era posible que los que estaban gestionando la sanidad pública se reconocieran a sí mismos incapaces de hacerlo. Es decir, no, la sanidad pública está muy mal gestionada, yo sí gestor, pero está muy mal gestionada, pues hazlo bien, limite, ¿no? Y que entonces tenemos que dárselo a diversas empresas. ¿Qué empresas son? Bueno, pues aquí hay gente que optaba y que después se fue retirando. Por ejemplo, H&M Hospitales gestiona Montepríncipe y el Hospital Rolodones, de forma totalmente privada, claro. Y estos parece que no vieron que la cuestión de asistir a la población en general les podía restar caché. No quisieron. IDC Salud o Capio también se conformó con lo que ya tenía, que era la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Móstoles y el de Collado Villalba, que a nosotros nos afecta mucho, que todavía está sin abrir. Y veremos qué pasa, porque esto es un misterio. Le llamamos el Hospital Fantasma.
Rivera, a la que había fracasado, estrepitosamente en Valencia con el modelo Alcira, rescatado 2 veces, y que pues se le confió nada menos que la gestión de Arganda, Vallecas, junto con Ingesa, que es una empresa que pertenece a OHL, la constructora, y Lecisa y el Corte Inglés. Bueno, ya está claro que ahí las cuestiones sanitarias parece que no es el tema. Cuando se está acabando el movimiento, el boom inmobiliario, hay que buscar otros booms que no van a fracasar, que no se supone que no van a fracasar nunca. La sanidad, la educación, no sé. Entonces se lo pusimos difícil y la gente, ante la contestación de los ciudadanos, los hospitales o las empresas, se fueron retirando y al final tuvieron que encargarse de contactar con unos puertorriqueños, ¿no? IMA, que su gerente o director general o presidente, no me acuerdo el nombre, era un tío muy sincero, dice: nosotros hemos pasado muchos apuros, pero aquí va a ser todo muy bien, vamos a ver si hacemos algo con Marruecos, turismo sanitario, algo de eso. Y lo decían con esas palabras, decían: vale, o sea, tenían la cara de decir: bueno, de acuerdo, turismo sanitario, que vengan aquí a operarse. Y decían: no, hemos tenido problemas difíciles, hemos tenido que pagar a nuestros empleados en cash, como dicen ellos, negros. Y nada, no, vale, o sea, todo valía porque ya tenían que llevar esto adelante. No se irá por cabezonería porque ya la cosa se estaba tambaleando. Después llegó ya la suspensión, el 2013 en septiembre, me parece, y después en enero de 2014 la paralización. Todos están contentos, lo celebramos mucho, pero claro, por el camino se quedaron muchas víctimas de verdad, víctimas de que se murieron. En esto, una compañera de la Sierra Norte, en una reunión de un círculo de Podemos, o en un acto de Podemos, no sé, bueno, estamos todos en todo, porque hay que reaccionar ante estas cosas, ¿no? Pues decía y se lo copio. Ha aumentado en los últimos años 4 puntos la mortalidad en España. O sea, ya no vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de salud. Bueno, vale, claro, se puede decir, es que la población envejece, se mueren más. Sí, pero había un pico en los menores de 18 años también. Y además, hay una diferencia de un 3 o un 4% también de mortalidad entre el sur y el norte, entre las zonas más pobres y las zonas más ricas. Es decir, que la mortalidad está causada por problemas económicos, desnutrición. Pero no solamente eso, Carlos, también hay personas que no pueden pagar la medicina. No pueden pagar la medicina. Yo el otro día, ya lo dije, leí una carta de un doctor de Salamanca en el cual un señor acudió, que era el 3er infarto que le daba, y el doctor ya le conocía y le dijo: hombre, pero es que no estás tomando la medicina. Y decía: es que tengo 3 hijos, estoy en el paro, y si compro mi medicina no puedo alimentar a mis hijos. O sea, esto no sé cómo definirlo: tortura, criminalización, asesinato, no sé. Pero desde luego eso es o genocidio, no sé. Pero desde luego aquí habría que pedir responsabilidades por la falta de atención a esa gente que no puede costearse un medicamento tan importante para su vida. Realmente al final acaba saliendo más caro en términos económicos, porque esa persona ha tenido que acudir a los servicios hospitalarios con técnicas mucho más complejas que se hubiera podido tomarse sus fármacos, que son más baratos. O sea que ya, aparte de, hablando en términos económicos, termina saliendo más caro. Sí, vamos a eso. El Real Decreto 16/2012 pues es un claro no sé, una injusticia al tema de la sanidad. Aquí copiamos un poco el modelo inglés, el National Health System, ¿no? En su principio era un gran referente europeo, funcionaba muy bien hasta que llegó Margaret Thatcher y lo privatizó. Entonces aquí también
la quisieron imitar, pero se fueron mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, poniendo esa barrera social y que dejaban fuera de la cobertura a 800.000, sobre todo inmigrantes. Entonces, pues, claro que hay víctimas. Lo que pasa es que estas víctimas no son como un desahuciado, una desahuciada que se tira por la ventana y sale en la televisión. Debemos visibilizarnos. Salió solamente el caso de un senegalés en Mallorca o Menorca que murió porque le dieron ibuprofeno para una tuberculosis. Y ahora han salido los casos de personas que han muerto en los pasillos de un hospital en Madrid. No, de Toledo, creo. De Toledo, perdón. Esa es la información que hemos visto. Pero vamos, lo de la estadística, de hecho, pues parece ser que es cierto, ¿no? Que hay un aumento de mortalidad. El tema de medicamentos y el copago, el repago, perdón, y el euro por receta. El euro por receta se consiguió declarar inconstitucional, se retiró, y el otro pues teníamos que seguir algo. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien nos llega? Pues hacemos lo que podemos. Con la colaboración de los administrativos, esto no lo debería decir aquí en público, pero se puede hacer algún truquillo del histórico, resúltame durante al menos 2 horas para que yo le pueda pedir una analítica, y pues para ahí se la hace. No, hasta ahí van a operar de cataratas ya, digo, pero no te metas en una operación porque después te van a pasar un caso factura que no ves. Y un banco de medicamentos. La gente, oye, mira, esto que resulta por los formatos hay un lío, te sobran medicamentos, tienes que recetar 2 cajas y te sobra media, y entonces pues tráemelos para aquí y hacemos lo que podemos con eso. Y eso, hay una asociación aquí, yo sí sería universal, que está haciendo mucho por paliar este problema, pero no es paliar solamente, tenemos que eliminarlo, ¿no? Eliminar el Real Decreto, pedir que se derogue el Real Decreto y la Ley 1597. Yo, ¿qué me queda? Pues nada, yo creo que voy a dejar paso ya a Maribel y nada, que seguir luchando. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, después yo creo que está interesante tener el repasillo histórico, un poco de dónde veníamos y cómo estamos. Y yo me voy a centrar en el tema un poco que era el que nos traía aquí, sobre las unidades de gestión clínica. Para ello he traído 2 documentos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, porque yo creo que resumen muy bien, y bueno, me voy a ir pasándome para no dejarme cosas, pero no lo voy a leer entero, no os preocupéis, solamente los puntos para que nos hagamos una idea, porque es una historia algo compleja. Y he traído también otro informe también de la Federación sobre algo en relación a esta nueva forma de privatización que ya la tenemos, que es la gran alianza neoliberal denominada Club Liberté, que esto es muy fuerte y va todo en la misma línea. Entonces, para que nos suene, porque yo he hablado con mucha gente de este tema y la verdad es que no se tiene conocimiento de ello. Antes de ir un poco al grano sobre las unidades de gestión clínica, pues decir que efectivamente todos los profesionales todos estamos de acuerdo en participar en la gestión. De hecho, en los centros de salud ya estamos gestionando la nada, la miseria. Sabes que lo tienes que gestionar. Ya sabéis lo que ha pasado con los 4 directores que han cesado. Te dan un presupuesto X, eso es innegociable y no te puedes pasar de ahí, independientemente de que sea errores, de que no se haya ajustado a las necesidades de la población, da igual. O sea que ya gestionamos. Tenemos que gestionar consulta, tenemos que gestionar un contrato programa horroroso que te imponen desde arriba. Entonces ya gestionamos. Y estamos de acuerdo en participar en la gestión de una manera activa, no solamente gestionar lo que te imponen, sino participar en ella y tener autonomía en toma de decisiones, puesto que somos nosotros los que detectamos las necesidades que tiene la población y somos los que tendremos que trasladarlo a los gerentes. Hasta ahí para que quede un poco claro, porque ya digo que los términos son un poco confusos. Al hilo de esto, el año pasado se empezó una negociación con la Consejería, partió la idea de la Consejería de Sanidad. Se hicieron 4 grupos de trabajo para sacar adelante la llamada autonomía de gestión de los centros de salud. Esta era una demanda de algunos médicos de familia históricos con buenas pretensiones, por eso tampoco quiero que se me malinterprete lo que voy a decir ahora,
Y bien, pues estando todavía la privatización encima de la mesa, todavía no se habían pronunciado los tribunales, comenzaron estas reuniones lideradas por gente de las direcciones asistenciales, gente del núcleo duro de la privatización. Y entonces en esos grupos estaba gente de las direcciones asistenciales, compañeros de las sociedades científicas y también compañeros del Colegio de Médicos de las distintas mesas. Y bueno, pues estuvieron negociando, fue una negociación que no fue nada transparente, era un tema tabú, los que estábamos ahí un poco incordiando no se nos informaba de nada. Algunos nos enfadamos mucho por estar haciendo eso en ese momento. Pero bueno, en otro contexto, pues yo no digo que no se pueda intentar trabajar algo, pero en el contexto en el que nos encontrábamos era algo bastante peligroso. Bueno, pues esos trabajos acabaron, conseguimos con mucho esfuerzo que algunos de los que habían participado nos pasaran algo de información, vimos un borrador espeluznante, no pudimos opinar, no pudimos debatir y ahí quedó. El director general de Atención Primaria, Antonio Alemany, hace 15 días comunicó que ya estaba lista la autonomía de gestión a falta de firma del viceconsejero y que lo sacaría para el próximo mes. O sea que probablemente lo saquen en vacaciones, no se entere nadie y no tenemos ni idea de qué es lo que va a caer ahí. Entonces, me da igual llamarlo autonomía de gestión que llamarlo unidad de gestión clínica, o sea, hay varias nomenclaturas, digamos que para la misma historia. Por otro lado también, antes de entrar, ha aparecido un nuevo dios en la sanidad que se llama Rafael Bengoa, que es un tío que sabe mucho de gestión, es médico, sabe mucho, ha sido consejero vasco durante 3 años por el Partido Socialista y sabe lo que dice y bien, ojo. Ha estado de asesor con Obama y con la Unión Europea y bueno, pues lo que nos ha traído, pues bueno, habría que matizarlo y yo creo que debemos estar todos muy alertas. Totalmente a favor de las unidades de gestión clínica y de una historia que luego os contaré con lo del club ¿no? De la atención a los crónicos en domicilio por la vía telemática y tal, con lo cual yo creo que eso es muy peligroso y eso nos está trayendo cosas de Estados Unidos. Bueno, una vez puesto un poco para que veáis por dónde van, os me centro en los informes de la Federación. Por un lado, como concepto, ¿qué es la gestión clínica? Bueno, pues la gestión clínica, en principio, aparece en un entorno de sistemas sanitarios muy fragmentados como Estados Unidos, donde sabemos que coexisten diversas aseguradoras y hay muchos proveedores públicos, privados, etcétera, con un gasto sanitario disparatado y con unos resultados en salud bastante mediocres. No voy a entrar más, todos sabemos, bueno, pues las unidades de gestión clínica serían copia del modelo de Estados Unidos, para tener un poco una visión. ¿Cómo se definiría? La definición de gestión clínica sería algo totalmente de sentido común. El uso de los recursos humanos, intelectuales, tecnológicos y organizativos para el mejor cuidado de los enfermos y están en relación con el conocimiento clínico y la mejora de los procesos asistenciales. Pues vale, pues bien, gestión clínica, una gestión basada en la clínica en la que no se habla, pero a nivel teórico sería que los profesionales tengan ahí su voz y también, ojo, los ciudadanos, porque en todo este tema aquí no habla en absoluto de participación ciudadana. Cuando decía Carlos en los orígenes, cuando empezó a ponerse en marcha la atención primaria en base también a la Ley General de Sanidad del 86, pues teóricamente había unas estructuras, unas áreas sanitarias, unas zonas básicas y unos consejos de salud en los que se reunían con los representantes de los ciudadanos. Esto se empezó a hacer al principio un poco y luego se dejó, pero esa estructura existe. Es decir, si queremos una gestión desde abajo es participación ciudadana y participación de profesionales, que no gestión directa. Yo soy médico y yo no tengo por qué ser gestora. Como tal, para eso si quiero, me dedico a gestión solo. Y un ciudadano debe participar, pero no tiene por qué ser tampoco gestor. Es que ahora parece que todos aquí hemos hecho máster y licenciaturas en no sé qué cosa. Bueno, a ver qué más tiene por aquí. Bueno, el análisis de la situación sanitaria en España no voy a entrar, porque bueno, ha habido unos a partir del 2009 los recortes presupuestarios han sido impresionantes. Y lo que decía antes, la Ley General de Sanidad del 86 es la que establece un poco el marco y la estructura
en la que deberíamos estar todavía, que no estamos, porque está medio derogada la mitad y porque se lo han cargado todo. En principio, pues tiene un fundamento importante, que la idea sería retomar lo que existe y mejorarlo, no cargárnoslo. Se fundamenta en zonas básicas de salud, un grupo de zonas básicas de salud que tienen un mismo hospital de referencia, forman un área sanitaria, y entonces se debería trabajar en coordinación de todos los diferentes sectores, niveles, asociaciones de esa misma área, coordinados, es decir, atención especializada, unidades de salud mental, servicios sociales, asociaciones de vecinos, atención primaria. Una coordinación por áreas. Eso se empezó a hacer, pero no, se diluyó y no se hace. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora? De eso que se han cargado ya, porque además en Madrid con el área única ya esto está todo totalmente desintegrado. Los pacientes están en 500 hospitales, las pruebas clínicas repartidas por medio mundo, y entonces es imposible establecer una correcta coordinación de niveles. Entonces no existe la coordinación de continuidad asistencial a día de hoy. ¿Por qué se hizo el área única? Se hizo primero con la idea de las privatizaciones, que de momento se han parado, aunque tenemos que tener en cuenta que tenemos varios hospitales que son de gestión privada, pero bueno, el mogollón que se pretendía hacer se paró. La historia del call center, ya sabéis, con las derivaciones, al ser área única, pues anchas Castilla, y se puede mandar a cualquier sitio y a cualquier lugar. Y por otro lado, preparando el tema de las unidades de gestión clínica, porque aquí ya no se tiene en cuenta ni coordinación, ni continuidad asistencial, ni continuidad de cuidados. Como ahora veréis, esto se trata de formar parcelitas, microparcelas, que en el fondo van a llevar son microempresas con intereses mercantilistas. Entonces cada centro de salud tiene su chiringuito, el servicio de traumatología del Hospital Clín tiene su propio chiringuito, el de tal, y entonces son microempresas con espíritu mercantil, como digo. ¿Qué ventajas puede tener la gestión clínica? Esto lo voy a decir muy rápido para ir luego un poco más al grano. Pues las ventajas, hablo de gestión clínica, no de unidades de gestión clínica o similares, como le quieran llamar. La gestión clínica incorpora a los profesionales en la gestión, en la administración de los recursos, da autonomía a los servicios hospitalarios y a los centros de salud, permite coordinar los niveles de atención primaria y hospitalaria, facilita el hacer guías y protocolos de práctica clínica, porque realmente cuando hablaba que gestionar ya gestionamos, desde hace muchos años los profesionales trabajan en establecer protocolos y guías que sirvan para que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Entre primaria y especializada. Esto se deriva, esto lo puedo hacer yo, cuando te lo mando, cuando no, cuando está indicada esta prueba, cuando no, para tener las guías esas las realizan los profesionales. Eso es gestión clínica, es intentar adecuar los recursos a las necesidades, con lo cual la gestión clínica ya se está haciendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuáles son los problemas? Pues los problemas y la gravedad del asunto es que introduce criterios de competencia y de mercado. Como luego veremos, como luego repetiré, todo esto ya está encauzado, está prácticamente hecho. En julio del año pasado, del 2013, se publicó un BOE en el que de manera, pues no sé cómo decir, pues casi clandestina, se modificó el Estatuto Marco. El Estatuto Marco es por el que nos regimos el personal estatutario. Y aquí ahora, claro, el compañero es funcionario, que son APD, que es un cuerpo a extinguir ya, porque ya no ha habido más convocatorias de médicos o enfermeros APD en Madrid. Y luego el resto, la mayoría, somos personal estatutario y nos regimos por el Estatuto Marco, que tiene, bueno, pues una serie de indicaciones y de tal. Se modificó en una ley que era sobre farmacovigilancia. Yo para encontrarlo tardé un montón, yo decía, esta no es, porque son páginas y páginas y páginas de cosas y asuntos de regulación del medicamento, y al final, en dos disposiciones finales, modifica el Estatuto Marco para adaptarlo a las unidades de gestión clínica. De manera que en el momento en el que se forma una unidad de gestión clínica, el director contrata, tiene capacidad, como tendrá un presupuesto para organizar todo, pues contratará personal, claro, contratos laborales basados en el Estatuto del Trabajador, en la reforma laboral, no en
el régimen estatutario. ¿Por qué defendemos el régimen estatutario? Porque es la única manera de mantener la pluralidad y la independencia política. Es decir, en un centro de salud hay personal que trabaja, es variopinto, de todas las ideologías, creencias, condiciones, es decir, y a la hora de trabajar es un trabajo en equipo y uno te podrá caer mejor que otro, pero se trabaja bien y garantiza esa independencia. En el momento en el que yo tengo mi unidad de gestión clínica y yo contrato, ¿a quién contrato? Yo contrato a los que ideológicamente son afines. Claro. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo que puede ser muy ilustrativo. Imaginaros un servicio de ginecología del hospital X, en el que, como ya no hay personal estatutario, el que no quiera hacer de la unidad de gestión clínica se tiene que ir, no sabemos dónde, contrata. Y el que ese director es del Opus, o similar. ¿A quién contrataría? A sus afines. ¿Ese servicio de ginecología no se os ponen los pelos de punta? Porque desde luego a mí sí. Y quien dice eso dice cualquier otro, pero hay algunos específicamente más sensibles, o de intensivos, de cuidados intensivos. Entonces, el seguir garantizando el régimen estatutario implica que el personal accede por igualdad, mérito y capacidad. Tienes un baremo, unos puntos, un examen, una oposición, y tú entras. Entonces, te organizas como equipo. Si no estás cómodo en ese equipo, cuando hay concurso de traslado te cambias a otro, porque no estás cómodo, pero no es por cuestión ideológica. Yo en mi centro, que es un centro muy grande y somos de todo, hay de todo, tenemos a una persona militante del PP que va a misa con mantilla y con estas cosas, y trabajamos en equipo de maravilla, lo que es el trabajo diario, pues ya está. Pero vamos, solamente pensar que iba a tener a todas las de mantilla y tal, pues imaginaros, en cambio, el existir pluralidad garantiza que siga siendo un servicio público. Entonces, introduce criterios de competencia y de mercado, porque los presupuestos se asignarán en función de los resultados de unos objetivos que cumpla o no cumpla esa unidad de gestión clínica. Entonces, evidentemente, y esto puede hacer que la ética personal, pues bueno, es entendible que se deje a un lado en un momento dado. Si el compañero del centro de al lado se lleva de incentivos 8.000 euros y a mí me han dado 800, pues a lo mejor te lo puedes pensar y decir, joder, claro, bueno, pues venga, pues no le hago ahora, venga, pues a ver. Son criterios economicistas muy peligrosos, y en lugar de fomentar la cooperación entre centros y tener en cuenta que hay lugares, centros sanitarios con población más demandante, que tiene menos recursos, que tienen un nivel cultural más bajo y que evidentemente se va a llevar muchos recursos. Los que tengan en el barrio Salamanca, en el sitio Plin, pues evidentemente probablemente esa gente consuma menos recursos o sean menos frecuentadores. Claro, el centro que esté en la zona Plin recibirá un presupuesto de lujo porque claro, va a cumplir todos los indicadores de maravilla, y los que están ahí peleando con el abuelete que tiene, que tal y que tal, pues claro, no cumplirá sus objetivos porque es imposible y encima te penalizarán. Es decir, la población a la que debería ir más recursos será penalizada. Ya he dicho que rompe con los criterios básicos de la gestión pública, porque no olvidemos que los principios de la atención primaria, hablando de primaria, mezclo primaria especializada, pero da igual porque esto es un poco para todos. Los principios son la equidad, la justicia social, la solidaridad, es que esos son los principios de atención primaria. Bueno, evidentemente eso ni se contempla ni por asomo. Como comentaba antes, los problemas de selección de riesgos en función de los incentivos. Hay un dato que está publicado desde hace mucho tiempo: el 5% de la población consume el 58% del gasto, mientras que el 50% de la población solo gasta el 3%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese pequeño 5% que consume el 58%, es decir, que es la población más necesitada, que no tiene sociedades, que no acude a otros sitios, que vive en unas condiciones peores, socioeconómicas, pues va a ser penalizada. Y entonces, yo tengo mi unidad de gestión clínica, y a mí no me interesa estas 3 familias que tengo, porque madre mía, menudo plantel. Pues es tan sencillo como es mostrarte un poquito borde para que se cambien a otro. Hay libre elección, se cambian a otro donde les van a atender, y bueno, que es mi población y es mi trabajo.
Entonces ahí selecciona riesgos. Yo me quito de encima esto que me va a gastar, que me va a suponer mucho gasto, me quedo con lo más limpito y así fíjate qué incentivos y qué bien, y además voy a hacer un montón de cosas y de indicadores y de trabajos de investigación porque me va a sobrar mucho tiempo. Y luego está el centro que, bueno, pues esté a duras penas sacando adelante como buenamente pueda y sin recursos y sin nada. O sea que la selección de riesgos es un peligro y los incentivos perversos también. Abreviando, porque esto más o menos ya tal, hay que recordar que los propietarios de todos los servicios públicos somos los ciudadanos, ni los trabajadores, ni los políticos, ni los gestores, somos los ciudadanos, porque hasta ahora se mantenía en concreto la sanidad pública, se financiaba a través de los impuestos, y da la casualidad de que los únicos que pagamos impuestos somos las clases medias y bajas. O sea, que es que nos pertenece a nosotros, porque las grandes fortunas no pagan nada, con lo cual es que no tienen que meter aquí baza, si ellos no son propietarios, porque no pagan impuestos, los pagamos nosotros, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que manifestar qué queremos y qué no queremos al respecto. A ver, ¿qué experiencias hay de unidades de gestión clínica? En Andalucía llevan 18 años con este invento, con una diferencia, hay que decir, respecto a lo que ahora está negociando tanto el Ministerio como la Comunidad de Madrid. Y es que hay una premisa que es no privatización y no entrada de empresas. Entonces lleva funcionando 18 años con esa premisa. ¿Qué resultados hay? Pues como aquí no se evalúa nunca nada, pues esto podría haber tenido una evaluación para conocer, bueno, la de satisfacción, tal. No hay evaluación. Entonces, lo que podemos decir de cómo funcionan allí en atención primaria, muchos centros de salud no se ha hecho reforma, o sea, de legislación, es decir, siguen siendo personal estatutario, ya digo. Entonces, muchos centros de salud pues simplemente han cambiado de llamarse centro de salud X a unidad de gestión clínica X. Básicamente siguen trabajando igual, solo que tienen una mayor autonomía y mayor participación en la gestión. Bueno, ahí no hay muchas diferencias. El problema está en otros, en los que sí se lo han tomado muy a pecho y sí han estado ahí. Entonces, cada centro tiene que contratar una empresa privada para que realice, ¿cómo se dice?, una auditoría externa. Entonces, eso se paga del presupuesto que te asigna la comunidad, que eso se podría utilizar para otras cosas, ¿no? Pero bueno, se utiliza para pagar a esta empresa, a varias. Entonces, estas dan estrellitas hasta que llega, o sea, una calificación. Y entonces el centro, que es estupendo porque tiene unos resultados económicos y tal muy buenos, le dan la categoría de excelente. Y dentro de ese centro también puede dar esa categoría de excelencia a profesionales a título individual, que luego pueden ser, entre comillas, alquilados a otros centros para que les expliquen cómo van las cosas. Esa es la experiencia de Andalucía. A nivel macroeconómico no se ha notado, o sea, no se ha notado absolutamente nada, y el problema es que ahora, en época de recortes, lo que están haciendo esas unidades de gestión clínica es gestionar esos recortes, de manera que eres cómplice de los recortes, O sea que ese es el único modelo que hay hasta ahora, ya digo, sin grandes novedades y con estas puntualizaciones. Los riesgos, no sé cómo voy de hora porque quería contaros. Tienes 7 minutos. Venga, pues entonces me salto esto para ir un poco. Deciros que ya sabéis que el año pasado el foro de profesionales, que bueno, una serie de gente que ha estado por ahí, negoció con la ministra Marto el tema este de las unidades de gestión clínica, o sea que esto ya está cantado. Para ello ya modificaron la legislación del año pasado. Ya os he contado lo de las microempresas y tal, quiero ir un poquito al grano. Consecuencias de desregularización y privatización del sistema sanitario, políticas empresariales. Claro, yo contrato, yo luego digo, a ver, las ecos, ¿tú cuánto me pides? Tanto, tú tanto, venga, pues entonces te las cojo a ti. Es que es un modelo empresarial, totalmente. La Federación en Defensa de la Sanidad Pública defiende, comenta, que la gestión clínica como concepto, en lo que hemos contado, sí, que no necesita cambios organizativos para montar ninguna unidad, ninguna microempresa, ni para no fragmentar, eso es una fragmentación del sistema.
Participación social y profesional en todo, y sobre todo si se está preparando un cambio en el modelo de gestión de nuestra sanidad, tiene que haber una participación social y profesional, si no eso no sería válido, si solamente nos viene desde arriba o 4 negociadores. Es que ahora hay mucha gente negociando, hay negociaciones por todas partes, no sé. Que la gestión sea profesionalizada, es decir, gente preparada, que compita con otro en una oposición o por méritos, que no sean los gestores cargos políticos, sino gente que diga, bueno, yo soy gestor, yo me presento y yo quiero ser el gestor de atención primaria o el gestor de este hospital, presentarse, o sea, profesionalizar a los gestores, que no sean cargos políticos. Eso, mientras tengamos cargos políticos en la gestión, pues vamos como vamos. Por supuesto que nunca tenga ningún invento de estos personalidad jurídica propia, nunca, que no se cambie el régimen estatutario como os he explicado antes, que desde luego los incentivos estos no pueden ir en esa línea, sino que hay que motivar a los profesionales, pero motivarles en trabajo, motivarles en positivo. Que haya evaluaciones y desde luego que no es posible realizar transformaciones en profundidad si primero no se acaba con los recortes indiscriminados. Con estos recortes estar planteando cambios del modelo es desde luego una temeridad, porque ahí no puede cambiar nada si es que no hay nada que gestionar, si no tenemos nada. Bien, para contaros rápidamente esto era el resumen, lo podéis encontrar en la página de la Federación de la Asociación en Defensa de Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, y sacaron este mes en mayo una cosa que a mí me dejó anonadada. Tenemos el Club Gertech, una gran alianza socioeconómica destinadas a conseguir el control del sistema sanitario público. Ahí están metidos universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología, que tiene una importancia impresionante esto, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional de USA y China, es decir, un lobby económico empresarial, que esto ya está tejido, esto ya existe. No os cuento aquí quiénes están y qué pretenden. Se llama, a ver, es palabrota, Gertech, G-E-R-T-E-C-H, Gertech, que no sé de dónde viene. Entonces pretenden administrar toda la información sanitaria, todo el presupuesto en salud, obligar a utilizar esos productos tecnológicos. Lo que antes decía Rafael Bengoa, como su idea de estrategia de crónicos es atención domiciliaria a través de vía telemática, es decir, el paciente desde su casa, por vía telemática, se pone en contacto con sus médicos, con su enfermera, para decir, oye, me pasa esto, me pasa plan, y tú por vía telemática, es decir, ya no tienes al paciente cara a cara. Esto es gravísimo, porque bueno, la vía telemática puede ayudar, pero bueno, también tienes el teléfono, no hay que gastarse ahora un pastón porque no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas son las que están proponiendo eso. Entonces, la gente, de todos los enfermos crónicos, tendrán que tener su aparato, lo que tengan ya pensado, con un copago, claro, no va a ser gratuito. Entonces, el paciente tendrá que pagar, pero además eso va a suponer un coste a un sistema que estamos ahora mismo sin un duro, con lo cual creo que hay unas prioridades antes de inundar las casas de aparatos que lo único que van a servir es para generar muchos más errores en medicación, muchos más errores en tal, porque bueno, hay otras formas de facilitar la relación médico-paciente. Entonces ya todo encaja, a mí me encaja esto del Bengoa, de la telemática, porque es que están todas las empresas, están ya están, es que lo están ya organizando, es dar el visto bueno. Entonces, y por supuesto utilizar la fórmula de unidades de gestión clínica para fraccionar el sistema y tener sus microempresas, y ya está, ya lo tienen, es que con eso ya lo tienen hecho. Lo que os he dicho antes, transformar la estrategia de atención a enfermos crónicos orientándola a la utilización de aparatos tecnológicos desde los hogares, privatizar el sistema de información, que es que ya está hecho, lo del call center, pues cosas similares, todo esto ya lo han ido metiendo, nos lo han ido metiendo, pero vamos, con clavada. Y luego, esto es también muy bueno, controlar los programas y actividades de investigación y difusión. También ha dicho Alemania, el director general de atención primaria, que ya tiene hecha, a punto de sacar, la Fundación de Atención Primaria. La palabra fundación ya de entrada, bueno, pone un poquito también los pelos de punta. Para que toda la investigación y docencia de atención primaria se canalice a través de dicha fundación, en la que entran, como no,
la industria farmacéutica, las empresas. Entonces, es que la investigación y la docencia, eso tiene que salir, lo tiene que dirigir la Consejería de Sanidad, no empresas. Otra cosa es que haya laboratorios farmacéuticos que también investiguen, ¿vale? Es que claro que tienen que investigar también, por supuesto, pero no son los que tienen que dirigir la investigación ni la docencia de la sanidad pública, no nos equivoquemos. O sea que ahí se va a desviar pasta por motivos. Estos son los del club quien lo forman. El que tenga interés lo buscáis en la página esta, pues está pues Philip Morris, en fin, entre otras, ¿no? Los objetivos de esta historia es la alianza público-privada financiada con dinero de la sanidad pública. O sea, lo único público va a ser la pasta, nada más. Para negocio de empresas privadas. Se pretende imponer sin aval científico suficiente el tema de lo de los mayores que hemos dicho. Privando al sistema público del control de los procesos de adquisición de los fármacos y equipamientos. Es que va a estar todo controlado. Ya está, es que ya está. No es que vaya a estar. Es que nos queda un pelín para tenerlo implantado del todo. Lo han ido metiendo muy a cuentagotas desde que empezó la ESPE con su historia. O sea, lo ha ido metiendo ella ahí de una manera muy poquito a poco. Ya está, sí, ya acabo. No, vayas acabando. En resumen, me salto hoja. Te damos 3 minutos de margen. En resumen, el lobby político son 7 puntos de una frase. El lobby político empresarial dirige y controla el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario. Es decir, son los que realmente empezaron con todo este proyecto privatizador. Pretenden la transferencia al sector privado del control de los sistemas de información, el control por las multinacionales de la planificación y difusión de las tecnologías sanitarias, la externalización de los servicios diagnósticos, la generalización de las unidades de gestión clínica como fórmula para fragmentar, transformar los servicios en empresas y crear un mercado interno basado en la competencia por la compra y venta de servicios. Y ahí entra la autonomía de gestión que los pringados de nuestros compañeros, con toda su buena voluntad, que yo no discuto, han entrado. Lo siento mucho, pero es que es mi opinión y llevo un año muy disgustada. Cambiar la estrategia de atención a la cronicidad pasando por lo de las tecnologías que os he dicho, que aquí es donde está Rafael Bengoa, control privado de la investigación, la innovación y la formación del personal, lo de la fundación que os he comentado, y luego el pacto por la sanidad. Claro, ahora muchos estábamos diciendo, en algunos foros, yo también al principio lo decía, que habría que hacer un pacto por la sanidad, pues para un poco delimitar y poner unos límites que no se privatizan. Es un error. Ahora no se puede hablar de pacto por la sanidad porque se haría de tal forma que daría cobertura a estas cosas. ¿Por qué? Porque por un lado es el PP, pero por otro el PSOE, con otra línea argumental. O sea, el PSOE no privatiza de una manera directa, pero sí entra en el tema de las multinacionales, de los lobbies, entra, ya la están colando. Y ahora mismo... ¿Perdona? Trabajan para ellos. Porque son lo mismo, efectivamente. Que está el matiz, bueno, por decir, pero que claro, si pedimos un pacto por la sanidad, no lo tenemos que pedir en estos momentos, ni mucho menos, porque daría cobertura a toda esta y le daría legitimidad. Bueno, pues más o menos, muy rápida, pero me parecía que era un poco... Muy bien, María. Bueno. Abrimos un turno de palabra ahora para las dudas que se nos hayan ido surgiendo y el que quiera pues, que levante la mano y la apuntamos. Pues, vale, pues Paco, yo también tengo unas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí. Aquí. ¿Alguien más? Aquí. Perdona, mientras apuntas, lo que decía Carlos de los funcionarios, del grupito que queda, que son pocos, están a toda costa queriendo pasarlos a estatutario para que puedan entrar en este tema. Entonces, afortunadamente, están resistiendo y tienen ahora su juicio en julio, que yo espero que lo ganéis, porque nada, tú tienes esa condición y eso te da ya, vamos, lo tienes asegurado. De momento, por lo menos, que con los que son funcionarios no los puedan cambiar. O sea, que de momento tenemos ahí un pequeño, ¿no? Los escollos, ¿no? Que Sí. se les pone de su
Bueno, hay uno. ¿Has pedido la palabra? Vale, mirad, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 palabras, 2 minutos para cada palabra, ¿vale? Bueno, entonces, Paco. Yo pongo el móvil. Yo lo que quería, no sé, estoy verdaderamente preocupado por lo que habéis dicho, ¿no? Porque analizando los dos sectores afectados en este tema, creo yo, uno que somos los enfermos, pues verdaderamente con todo esto salimos totalmente desvalidos del tema, ¿no? Es decir, sobre todo los jóvenes, y bueno, no digamos nada los que ya somos mayores, ¿no? Y vamos a necesitar en algún momento determinado la asistencia domiciliaria y todo este tema. Es decir, yo verdaderamente estoy sorprendido por lo que está diciendo. Y por otro lado, los profesionales del tema estáis, pues yo no sé si peor o igual que si estuvierais privatizados. Yo he trabajado en la enseñanza en la empresa privada toda mi vida y todos esos objetivos que os ponen y remuneración por objetivos, etcétera, etcétera, eso es demencial. Entonces yo me hago la pregunta, ¿para qué ha servido o qué éxitos ha tenido con la marea blanca? Si eran privatizar 6 hospitales o lo que sea, y ahora es toda la sanidad la que se va a privatizar, yo creo que habría que salir a la calle otra vez, ¿no? y poner en claro todo este tema, porque yo estoy asustado por lo que has dicho, por lo que habéis dicho, verdaderamente. Claro, es que realmente ha dado la impresión de que como se ha paralizado la privatización concreta, masiva de hospitales y tal, pues ya está. Eso era simplemente, ha renunciado la comunidad a litigar unos pliegos que, como estaban tan mal hechos, porque eran una chapuza, pues los tribunales iban a perderlo. Eso es lo que hemos conseguido. Otra cosa que sí hemos conseguido es que tanto profesionales como ciudadanos hayamos estado ahí en la calle, hemos dado mucha batalla, mucha guerra, y entonces ahora tenemos mucha más información, estamos mucho más, hay más interrelación entre unos y otros, y entonces, bueno, sí es la parte positiva. Yo creo que ha sido positiva, pero solo hemos conseguido esto. No olvidemos que tenemos la transfusión en la lavandería, que SACIR ha vendido parte de sus hospitales, que Bankia ha vendido parte de su hospital a fondos de inversión, o sea, que tenemos el mismo desbarajuste que teníamos, por no decir más. Y luego, dices los ciudadanos, es que ya hace un tiempo que a las autoridades sanitarias, tanto del país como de la comunidad, los pacientes y los ciudadanos no les importan un bledo. O sea, el hecho de que no puedas sustituir las ausencias de los compañeros por vacaciones, por bajas, por necesidades familiares, por lo que sea, no se sustituya, hay que repartir. Ellos son pocos. En los centros donde somos más, se reparten los pacientes como si fuera ganado. Yo lo llevo denunciando muchísimo tiempo. Hala, venga, este paciente, no, a mí ya me han pasado 2, no, este tal, jolín, pero si es que a mi marido le han puesto allí, a mi hijo aquí, yo tendré que estar. Es reparto de cromos, Eso quiere decirte que entonces, efectivamente, es humillante para vosotros y para nosotros. Para organizarnos ahí, para preguntas, espera, solamente un matiz. ¿Preguntamos y luego contestáis al final o pregunta-respuesta? Un bloque de preguntas y sí. Pues vale. Como quieras. Lo que quiero decir con esto que nos ha conseguido, en realidad, los que somos ignorantes del tema, de este tema, lógicamente, pues está totalmente desprotegido. Habría que salir. Hemos creído que esto ya estaba resuelto, y no es que no esté resuelto, sino que esto es a más peor de lo que había anteriormente, ¿no? Es decir, habría que informarse o habría que informar en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Para que todos seamos conscientes de lo que nos espera, ¿no? Yo recuerdo que, yo soy de la provincia de Guadalajara y recuerdo el conde Romanones. Esto, fíjate, si viene de antes, es decir, todo esto no es que sea nada nuevo, lo que pasa es que es más moderno. Entonces el conde Romano, en una de estas huelgas que hicieron los olivareros en Andalucía, porque no querían un sueldo, y les dijo, pues os pago por peso o por cada oliva que cojáis y tal, y al final, claro, los que perdieron fueron los olivareros. Es decir, que esto es un poquito asustante, por lo menos pienso eso. Bueno, ahora yo solamente quería preguntaros qué postura, por ejemplo, está tomando ante esta iniciativa la Marea Blanca. Me gustaría saber si
hombre, unanimidad creo, y un consenso creo que no va a haber, porque ahí es un totum revolutum, pero bueno, a ver qué postura hay y qué es lo que podemos hacer, porque bueno, yo soy partidario de mantener no solamente la información, que me parece fundamental, sino seguir saliendo a la calle cada tercer domingo de mes en la marea blanca, seguir yendo a las puertas de los ambulatorios como hicimos para evitar la privatización y para quitar el euro por receta, que gracias a la información que dimos a los vecinos, el euro por receta en Madrid lo tumbamos en un mes, porque fueron 100.000 personas las insumisas que nos negamos a pagar las recetas. 100.000 personas en un mes, que eso es una barbaridad. En Barcelona fueron 50.000 en 6 meses, pero en Madrid, claro, entonces duró 29 días, lo que dura un periodo. O sea, fue tremendo. Entonces yo creo que hay que seguir con eso. Maribel ha pasado esto y creo que sería conveniente de hacer pues alguna maquetación para repartirlo por centros sobre esto, porque creo que la sanidad es fundamental. Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué postura está tomando la Marea Blanca ante esta agresión nueva del Partido Popular y en cierta medida también por el PSOE? ¿Qué postura están tomando el resto de los partidos políticos en la Comunidad de Madrid? Otra sería, ¿quién va a elegir a esos nuevos gestores? Si van a ser directamente de la consejería, la que va a decir en cada centro tú y tú. Y luego pues eso, bueno, esas 3 preguntas y luego una puntualización más a lo que tú estabas diciendo antes, Maribel, de quitarse los enfermos, los enfermos que no son rentables, o pasárselos a otro. Nos comentaba una vez Nines Maestro que en Alcira había médicos que se pegaban, pero que se pegaban puñetazos, porque decía, es que yo no quiero ese enfermo porque es un viejecito o es una viejecita y quiero que sea un chico joven o una chica joven, que es una cosa pasajera, que no es una enfermedad crónica, y bueno, había un problema. Y entonces eso. Nada más. Ahora tiene la palabra Carlos. Sí. Bueno, yo no sé si me voy a pasar un poco de los 2 minutos, porque es que yo quería plantear 2 temas. Uno de ellos es el de las unidades de gestión clínica, que a mí me parece que verdaderamente, como ha dicho este compañero, pues es un tema absolutamente preocupante, ¿no? Pero yo, o sea, asciendo un poco en la categoría de este asunto y lo entronco con una cosa que se está divulgando últimamente, pero que es peligrosísimo, que es el convenio, ese pacto que están haciendo por un lado los Estados Unidos, por el otro Europa, en el tema de consumo y tal y tal. Porque claro, ahí ese pacto lo que en realidad indica es la libertad absoluta de las multinacionales para hacer y deshacer. O sea, eso les va a permitir, por ejemplo, que si a alguien se le ocurre denunciarlos en los tribunales, inclusive en los tribunales internacionales, mediante ese pacto estos señores de las multinacionales van a quedar exentos. Entonces, efectivamente, o sea, no hay nada mejor de que con esas posibilidades que tienen, pues vienen aquí o a donde sea, o a Grecia, o a Irlanda, o a Alemania, y hacen lo que les da la gana, y entonces pues van a quedar exentos. Ese era un tema por un lado, y por otro, lo que más me preocupa a mí de todo el asunto es la conciencia. Supongo que conciencia tendrán, pero bueno, lo que no tienen es disposición en la acción de los propios profesionales de la sanidad. No me refiero a vosotros, que sois estupendos, ¿no? Sino, bueno, pues otros profesionales que yo veo en otros sitios, ¿no? Donde a mí me parece que ese apoyo a estas cosas que estamos hablando aquí, pues no existe muy poco, o la otra manera de decirlo es que tienen miedo. Y yo voy a poner un ejemplo, y ya con esto termino, de una cosa que ha pasado antes de ayer. Me parece que este compañero estaba en la concentración, creo recordar, sí, que hicimos en el ambulatorio de Antracita, bueno, apoyando a la directora, que es una, como sabéis, de las que han sido sancionadas, me figuro que por ir a las manifestaciones. Bueno, pues no sé, yo creo
por mi dolencia, de que conozco a bastante gente de ese ambulatorio, ¿no? Bien es verdad que yo solo voy por la mañana, pero es que allí vi muy poquita gente, que me corrija el compañero, profesionales, compañeros de esa señora que luego nos dirigió la palabra muy bien, por cierto, que era la directora. Eso es lo que a mí me preocupa, porque es que ahí tenía que haber salido toda la plantilla, señores míos. Y todo el barrio. ¿Comprende? O sea, y entonces eso es lo que a mí más me preocupa, o sea, la actitud que yo creo moderada, por decirlo de alguna manera, de la mayoría de los profesionales de la sanidad, quitando honrosas excepciones. Nada. Vale, muy bien, gracias, Carlos. Darío. Bueno, yo era para, como te conozco, Carlos, y de otras charlas que tuvimos ahí en Alpedrete, pues era contar un poco, porque yo veía en el pueblo cómo cambiaban el nombre al consultorio, no sé cómo le han puesto, clínica, cómo teníamos en el pueblo el nuevo hospital, lo que han nombrado, pero que es alucinante, un hospital enorme en mitad entre Villalba y Alpedrete, un hospital enorme en lo que era una dehesa, una dehesa protegida, pero que lo construyeron con una alcaldía bajo el PSOE en Villalba. Pues nos contaras eso y cómo en Alpedrete se está construyendo otra cosa, ¿no? Porque entraba un poco como que iba a ser un modelo piloto, ¿no? Alpedrete se prestaba a ello. Que nos lo contases un poco para que tuvieran alguna noción de cosas concretas que se están haciendo en zonas, ¿no? ¿Has acabado, Darío? Eduardo. Yo quería llamar la atención sobre dos aspectos que en materia sanitaria se desconocen o se usan muy poco. Primero de ellos, el fundamento de la sanidad, de la salud, no es lo que se dispone en la ley, que ahora está tan supervalorada, sino en los derechos humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la vida y a la salud. Eso es una cosa inamovible. Eso no se puede legislar jamás contra ello. Y todo lo que estamos viendo últimamente va en contra de lo que disponen los derechos humanos, que son inamovibles. La segunda cosa en que yo quería hacer un comentario es en que el gobierno actual tiene un apoyo para hacer los recortes y para destruir la sanidad tal como estaba hecha antes y tal como debe construirse realmente. Tiene el pretexto en el artículo 135 de la Constitución, que se aprobó en el año 2011 y que establece que el principio superior de la Constitución es la estabilidad presupuestaria, es decir, no debe haber déficit. Y con este pretexto, y teniendo en cuenta que no quieren subir los impuestos para evitar el déficit, lo que hacen es recortar todas las previsiones de gastos para sanidad, para enseñanza, etcétera, etcétera. Todo esto es realmente algo que se ha ocultado porque nadie sabe, nadie conoce lo que dice el 135 y esto se ha ocultado a todo el mundo y están, sin embargo, llevándolo a efecto y más todavía. El peligro está que la estabilidad presupuestaria que supone la desaparición del déficit estructural, que llaman ellos, tiene que estar el déficit estructural desaparecido en el año 20. Es decir, todavía nos quedan varios años de recortes. Y eso había que ponerlo de relieve por las mareas y por todo el mundo. Muy bien. ¿Has acabado, compañero?
¿Has acabado, Eduardo? Sí. Guillermo. Bueno, yo, lo que vamos a comentar a la compañera, parece que, bueno, yo también soy profesional sanitario y me parece que, vamos, lo que están intentando hacer también en los hospitales, yo trabajo en uno de ellos, es lo mismo, o sea, intentar fragmentarlo y mercantilizar aún más. Yo creo que el problema que hemos tenido, bueno, no es el problema, el movimiento que hay ahora, que ha habido de oposición a eso, pues es un movimiento de corte socialdemócrata, ¿no? Están los sindicatos, comisiones, UGT, luego estaban otros sindicatos que han aparecido nuevos, como FEN, que ha cogido una cocina un poco socialdemócrata. Es el problema, y es que vemos muy centrado en nuestro tema, y es un tema del capitalismo, ¿no? El capitalismo quiere mercantilizarlo todo, ya le da igual todo, los servicios públicos, yo digo que los servicios públicos son de todos, yo creo que nunca han sido de todos, como ninguna empresa de todos los trabajadores, ¿no? Han pertenecido al Estado, que a su vez está compinchado con las multinacionales y con los empresarios, y entonces si cambiamos desde ese punto de vista ideológico, se entiende mejor que, bueno, pues ese sector ha estado aislado de la mercantilización durante muchos años. Dios sabe por qué, porque no les interesaba, porque no podían rentabilizar en ese momento. Ahora quieren entrar a mercantilizarlo con muchas otras cosas, y es ahí a donde hay que atacarlo. Yo no sé la solución a esto, una revolución, no sé cuál es la solución a esto, porque creo que esas medidas que hacemos, unos días de huelga, luego temas judiciales, pues no van a raíz del problema, y lo que hacen es que busquen otra salida apropiada, que es lo que está diciendo el compañero. ¿Para qué ha salido Manera Blanca? Pues no lo sabemos muy bien. Ha frenado y han buscado otro camino, porque realmente nos movimos dentro de un sistema que va a eso, a mercantilizarlo todo, pues es que al final va a ser algo legal. Claro, no puede ser ilegal el capitalismo. Es que sacar dinero de todas las cosas es de lo que va. Entonces, yo creo que hay un problema de planteamiento y también de actitud. Está claro que con unos pocos días de huelga y con unas resoluciones judiciales favorables, pues no se va a conseguir cambiar las cosas ni pararlo. O sea, o nos movemos mucho y nos ponemos más brutos, entre comillas, es decir, hacer acciones más contundentes, o es que nos la van a colgar de nuevo. Gracias, Guillermo. Manuel y cierra Paloma. Sí, yo creo que prácticamente lo que hemos dicho, Manuel hace un resumen global y ha dicho todo, ¿no? Yo creo que el problema fundamental aquí es el problema del sistema en el que vivimos, ¿no? Un sistema que está basado en que lo fundamental es yo invierto para obtener un beneficio, y eso es la ley que está por encima de los derechos humanos, por encima de las constituciones y por encima de todo. Y si hace falta cambiar constituciones o no aplicar derechos humanos, se hace, porque lo fundamental es yo invierto, yo gano. Y en las fases en las que estamos ahora mismo es yo invierto lo menos posible y gano lo máximo posible. Y la mejor manera de invertir lo menos posible y ganar lo máximo posible es que los ciudadanos paguen sus impuestos y yo me los quede. Y eso es lo que se está viviendo. El tema de los recortes y tal, no es nada más que una estafa que están produciéndose, y es un saqueo realmente, llevándose el dinero que ponemos. Esto no es de ahora, en los años 80, con Thatcher y con su banda, con Reagan y con los partidos socialdemócratas en Europa que estuvieron de acuerdo, lo que se hizo fue, ¿cuáles son los dos montantes más gordos ahora mismo de beneficio fácil que hay en el mundo? La educación y la sanidad. 3 billones de euros en sanidad y en educación en el mundo occidental, y sobre todo en Europa. 3 billones que entran porque a nosotros nos los sacan, o porque los ponemos. Y como es tan fácil de sacar, no hay que invertir nada. Simplemente coger el poder, quedarse con los 3 billones y apropiarse de ellos. Claro, como hacerlo con una pistola es muy complicado, porque había muchos millones de habitantes, pues se hace mediante leyes. Se hace mediante compras de los gobiernos, se compra a los gobiernos, se les paga de una manera directa, por sobres, de una manera indirecta, colocándolos como ejecutivos en las grandes compañías, y tienes al gobierno de tu parte. Y a partir de ahí, las leyes que se establecen son para favorecerles a ellos. Y es lo que ha pasado aquí. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una consecuencia de todo eso. Preparan más cosas, como decía el compañero, preparan cosas como un pacto de Europa-Estados Unidos para que ya los gobiernos, ni siquiera los gobiernos pinten nada, ni sus gobiernos, sino que directamente las multinacionales decidan. Y por desgracia, como no estamos muy atentos, lo van a conseguir. Y poco por acabar, ¿qué podemos hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora es seguir en la batalla, seguir en la lucha. Las mareas han significado, yo creo que un buen acicate para la lucha, pero se han quedado probablemente en una pequeña parte del problema y no han ido más arriba, y ahora hay que ir más arriba. Hay que ver cómo llegamos y discutimos el poder con esta gente.
Y habrá que utilizar probablemente todo tipo de medios, seguir con las movilizaciones, seguir con las asociaciones que lo pretenden, entrar si se puede en las instituciones, es mi opinión por lo menos, en las instituciones parlamentarias, ayuntamientos, comunidades, y quitarles el poder por lo menos a ese nivel. Y desde luego la lucha, no es que no haya acabado, es que no ha comenzado, porque la lucha gorda es ahí arriba. Y hasta que lleguemos ahí arriba, pues por supuesto que habrá que intentar pararlo todo, y a mí me parece que ha sido un triunfo. Y ahora tenemos que ir a pararlo de las unidades de gestión clínica, que esto, es que no hay tiempo para explicarlo, pero esto es como la casa de cada uno. O sea, yo en casa entra mi sueldo y yo resulta que con ese sueldo le invierto una serie de recursos, si mi sueldo me lo cortan, que es lo que están haciendo con las unidades sanitarias, pues ya no va a poder invertir tanto. Y si encima llega un señor y me dice, no, es que yo te lo voy a gestionar mejor que tú, me pongo aquí en medio con tu dinero que entra y yo te daré lo que necesites. Y ya le tengo que pagar los sueldos a ese señor, pues imagínate, ¿no? O sea, que no es tan complicado, es muy sencillo de entender. Es una estafa. Un saqueo, como dice. Un saqueo. ¿Has sacado mano? Sí, sí. Pues Paloma, ya cierras tú, ¿vale? Yo un poco es la idea que al final todos tenemos la necesidad de poder participar o decir cómo encarar. Entonces era un poco el sugeriros que más o menos se va haciendo lo de qué medidas podemos tomar nosotros como usuarios, ¿no? O sea, ser conscientes de decir, pues este aspecto que a lo mejor estás comentando de que no cambiemos de médico, que no nos vayamos para acá para allá, o no sé, aunque por mucho que nos estén dando esa libertad de la ser médico, a lo mejor es mejor que no se haga para el propio funcionamiento del sistema, ¿no? O sea, no sé qué ideas nos podéis aportar en ese sentido, ya no lo digo aquí de inmediato, ¿no? Sino un poco como sacar no sé si un listado de qué cosas podemos hacer como usuarios. Si hace falta, yo no voy a elegir al médico de otro tipo. Y luego, perdona, una cosilla de nada, que no sé si estáis informados que antes el CIS sacaba un barómetro sanitario, ¿no lo conocéis? Sí, bueno, alguna vez se ha publicado, pero no sé a qué te refieres exactamente. No, por preguntaros porque yo creo que ya no lo están sacando, pero haciéndose se está haciendo. Sí. Entonces se está haciendo el barómetro sanitario, pero no se está publicando, entonces no sé si por ahí se puede meter mano a preguntar en algún sitio. Lo que pretendían publicar era calificar hospitales y centros en función de resultados de sus indicadores. Para decir, es que este hospital es estupendo porque gasta pitiplón, en función de datos económicos nada más. Eso sí que lo pretendían hacer. Si quieres cuentas tú lo de Alpedrete. Sí, no, y algunas cosillas están, porque voy a hablar primero porque te vas a seguramente a enrollar más. ¿Qué puede hacer la marea blanca? Pues yo creo que ahora tiene mucho más difícil. Antes se me olvidó decir que, bueno, uno de los éxitos las razones de los éxitos de la marea blanca, yo creo que puede haber, digamos, tres, ¿no? Uno, que no se antepuso los derechos, beneficios y los intereses de los trabajadores a lo de los enfermos, ¿no? Y entonces fue inclusiva con toda la población, la opinión pública. Dos, que efectivamente participaron toda la ciudadanía. Y tres, y eso ya a lo mejor es opinión mía, que no intervinieron demasiado los sindicatos clásicos, ¿no? Que se organizaron ad hoc asociaciones como AFEN, que no existía, o sí existía, no sé, pero no se le abría, como para tu salud, como... Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es, pues, de estas asambleas, porque ahora vamos a ver el enemigo. Yo cuando entro en mi centro noto que me sonríen mucho, ya me mosqueo, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque no sé qué quieren hacer cada uno, ¿no? No sé, estamos divididos, vamos a estar divididos. Incluso en asociaciones vamos a ver unas que desaparecen y que están en favor y en contra. Tiene que ser, yo creo, la gente la que siga dando caña, ¿no? Y yo quiero partir de las asambleas, de los movimientos ciudadanos, de algún partido político, a lo mejor. Sobre las juntas de Darío, pues nada, tenemos ahí un hospital que se acordó hacerlo cuando nadie lo pedía, porque la zona nuestra no está, vamos, que yo voy a visitarle y no vamos a decir que no, pero no está tampoco tan necesitada, a lo mejor hay otras zonas más necesitadas.
entre pues un alcalde megalómano, socialista y Esperanza Aguirre. Entonces decidieron hacer en un territorio protegido y al mismo tiempo insalubre, porque a 100 metros hay un vertedero controlado que ya se ha tapado, el Lobo Cojo, pues un hospital allí. Y la gente dijeron, bueno, vale, pero tampoco era una cosa, porque tenemos el hospital de Escorial, tenemos la Puerta de Hierro, tenemos el hospital de Guadarrama, es decir, tenemos muchas residencias geriátricas, no sé, no era una demanda así muy importante. Y ahí está, yo creo que está, y ni siquiera los concesionarios Capio parece que están muy interesados. Nos está costando todo 1 millón ya, 900.000 era el año pasado, 1 millón al mes, por mantenimiento y amortización de la obra, y entonces creo que casi prefieren que no se abra. Habrá que abrirlo por motivos electorales, a lo mejor, ¿no? Pero que yo no sé cuál es el futuro de ese hospital. Sobre que en el Alpedrete se haya construido un centro de salud, que no va a ser centro de salud siquiera, porque va a seguir siendo consultorio, es decir, periférico, pero que tiene una ampliación de 3.000 metros cuadrados, un presupuesto de 3 millones, pues tampoco se entiende, teniendo a 4 kilómetros ese hospital de Villalba. ¿Qué nos pensamos? Pues que va a haber ahí algún interés, algo privado o mixto, como se quiere hacer mucho público-privado, con algún chiringuito de ecografía o algo de eso, porque si no, ahí nos vamos a quedar, lo único que vamos a hacer es caminar, coger el ascensor, para ir a ver al compañero que está ahí abajo, porque no se va a ampliar, ni solamente estamos peleando por una auxiliar. Es lo que parece que nos van a dar, de más. ¿Una qué? Auxiliar de enfermería. ¿Cuántos sois en tu centro? Somos 5 médicos, 2 pediatras y 5 enfermeras. Pues es un centro... Y no tenemos auxiliar, pero seguimos siendo consultorio. Consultorio, es decir, lo que llevan, no hay celadora, no hay auxiliar, no hay servicio de urgencias. Las urgencias están construidas, pero no se van a llevar, no se van a hacer, no se van a cubrir, no se van a... ¿Qué se ha hecho? A lo mejor el objetivo era simplemente hacer la obra. ¿A quién se le han dado? Esto también a lo mejor les interesa. A una empresa de la URTE, por supuesto. O sea, faltaría más. Santa de José Luis Sánchez Domínguez, Villarmil y el de Constructores Hispánica y tal, que iba con el casco de la moto a declarar. Esos 3 fueron los primeros que fueron a declarar allí. Y Sando Sánchez Domínguez, una empresa de logística militar, me parece, pequeña, de Málaga, que se llegó a convertir a ámbito multinacional en poco tiempo, claro, donando supuestamente, porque sobre probarlo, claro, 1.200.000, se llevó pues no sé cuántos, 20 millones, bueno, 220.000 millones eran las 3 empresas. No sé si me paso yo con usted, pero 22.000 millones, sí. Que nada más sobre eso. Bueno, pues si queréis sigo con la Sí. Bueno, lo del pacto de libre comercio... Dime, perdona. No, porque voy a ver las cifras porque...